Una novela que desarrolla la creación del mundo y del hombre, los lazos y trazos de humanidad, el desarrollo de la vida y la muerte, del amor y las guerras, narrados en una clave de escritura que anida en lo simbólico y en lo poético. Una escritura llena de sugerencias que vela el decurso de las acciones en busca de una capacidad de resonancia que remite a diversas mitologías y creencias. La novela se abre con una cita de Juan Blacchi, hermano de la escritora, una cita de sus artículos de fe, Aforeta 2017, que según creo dejó inédita, ¿verdad? Sí, es póstumo, sí. Aquí la cita. Aunque a fuerza de convenciones moviera montañas, nada hubiera sido si no hubiera tenido el deseo, porque ahora vemos a través de un espejo, pero un día veremos de frente como somos vistos. Innumerables veladuras en el proceso de escribir para ir en busca de ese deseo de no velar, de ver de frente, de llegar a ver lo otro o a los otros como somos vistos. Eso está en el desarrollo de esta novela de Inés, donde el velo se instala una y otra vez y al ser quitado muestra otro y otro velo, innumerables capas que nos unen, separan de ese misterio que es lo humano, más que lo humano se diría la humanidad en su decurso. Ya desde el índice, Inés da pistas sobre lo que vendrá. Génesis, con su primer dibujo y su dibujado, templos, muros, ventanas, la rueca, trama, tribulaciones, voces, presagios, gusanos, alas. Y lo primero que advertimos en la novela de Inés es la riqueza, la fineza del lenguaje. También el misterio, el mito, la carga de ambigüedad que son, como sabemos, atributos de lo poético. La creación del mundo entre la voz creadora y el ángel que emerge mojado, entero y luminoso. El dibujado que aprende la forma de su propio cuerpo, cuyas manos terminan en dedos que salen de brazos casi tan claros como el manto de luz que pasa sobre las montañas. La creación, el soñador y su soñado, tal vez en un guiño hacia aquel cuento memorable de Borges, Las ruinas circulares. Cita. ¿Quién es él, entonces, empapado en el agua sin saber nadar? Una cita para que vean la riqueza del lenguaje de la novela. ¿Quién es él, entonces, empapado en el agua sin saber nadar? ¿Quién es él en la tierra rodeada de seres de madera y brazos abundantes? ¿Quién es él, preso bajo la bóveda celeste? ¿Quién es él a mitad de camino entre la tarde y la noche? Y en definitiva, ¿qué cosas son la tarde y la noche? Nada, se dice. Después pronuncia su nombre en voz alta. Nada. Y sabe que tiene la palabra. Árbol, dice, acariciando a aquel en el que está apoyado y se hunde en su andar de estomas y nervaduras con sed profunda de bulbo hasta llegar al fruto redondo, al ovario desnudo entre sus dientes. Fin de la cita. Como se puede ver en el párrafo compartido, el lenguaje es precioso. Un hombre que nace, un hombre que es nacido por algo y por alguien. Un hombre que bebe, que come, que ofrenda a sus dioses. El relato se delira hacia lugares de fantasía donde lo onírico se despliega. Lo onírico y lo poético que aquí van siempre de la mano. Cita. Y en la visión del soñado, dibuja 7 palomas azules que al acercarse se hacen estrellas y le queman la vista. Así despierta el soñado ciego, aturdido y decidido a la destrucción. A la vez hermoso y tremendo, lleno de alegorías, este es también un libro sobre la destrucción, la guerra y el nacimiento de la muerte. Cito, como quien escucha una música sublime, contempla la sucesión de cuerpos cayendo en el sueño definitivo, uno por uno, con sus armas y joyas y vajillas y cabezas de ciervos y frutas y animales, en torno, mientras alrededor algunos vivos lloran quedamente y la tierra los va cubriendo despacio al ritmo de las palas de cobre. Se pasean en la novela Lao, el anciano que sueña con los ojos abiertos, la voz creadora de todo que guía, deslumbra o condena
A uno a volver sobre sus pasos, y a dos lo llena de coraje absurdo, y a tres lo petrifica, y a cuatro le permite el mando del desvalido grupo que avanza sobre montañas peladas. Kultur, Chuncaiscay, Quillachunca, Huiniyoc, Huatasca, el rey, el heredero, los hermanos, el tejido de nudos, la lectura de los signos del destino, las señales de los dioses, la pesadilla de Dios guiada por aquella voz y por el ángel. Un príncipe heredero que quisiera hacer cualquier otra cosa menos el heredero, y Ofelia, la sierva que mató a su octavo hijo y lo enterró después, el heredero y el ángel prendido a su espalda, avanzando al ritmo de su paso, la voz que le habla al ángel que custodia al heredero, y la voz que crea y sostiene, porque nadie es nada si esa voz no lo nombra, porque los ritos de iniciación de un heredero del reino de Nematos no son más que piezas en el tablero de este mundo que alguna vez dibujó Dios y soltó en el medio de la nada, del abismo, para dejarlo librado a su suerte, para seguir con las reminiscencias borgianas como un desarrollo extenso de aquel poema suyo, Ajedrez. Así, en un registro, como ven, altamente simbólico, la pesadilla de Dios es la historia del mundo, la creación en clave simbólica de una humanidad que avanza hacia la selva alta, que aprende a tejer, a teñir, a amar, a cuidar y a odiar. Ese Dios de la novela guiando a los hombres en una escritura pulida, bruñida y a la vez siempre misteriosa sobre un camino que bordea, como bien lo sabemos los habitantes de esta tierra, el abismo. Se trata de un mundo extraño, el de Inés, el que Inés crea, de un mundo otro en el que habitan el cóndor de 10 alas y la serpiente enroscada, y hay un valle fabuloso con venados y pumas y zorros y vizcachas, y en cuyas tierras altas abundan por entre los arroyos las guindas y las calabazas, y en las que anidan los jilgueros y los zorzales. Aunque el mundo relatado es este nuestro y a la vez otro, un mundo de la creación a la vez familiar y extraño, extrañado más bien, el lector encuentra aquí ecos de una Úrsula Le Guin y sus relatos de las tierras altas, y ecos también de la trilogía de Liliana Bodoc, la saga de los confines. Cito: 10 alas tendrá el cóndor que teje Warmi en el centro de la manta, 5 a cada lado, y una serpiente amarilla enroscada en el centro. El rumor de las hojas de coca en las mandíbulas se extiende en la cueva que los contiene como otra mandíbula quieta en la gélida noche. Fin de la cita. Muchos años han pasado de aquella primera trama que Warmi tejió alguna vez. Tantos años que el cóndor con la serpiente enroscada, mitología mexica, porque en la novela se unen diversos mitos de creación del mundo, decía: tantos años que el cóndor con la serpiente enroscada en su centro es solo una cuadrícula de la enorme capa de tejedoras del mundo. Los elegidos, el que tiene el don de la luz, el maestro, el acompañante, los mitos, el maíz sagrado, la mitología de los hombres de maíz, las fábulas y las plegarias. El lenguaje, como digo, exquisito, se hace poema con frecuencia, incluso a veces a costa de opacar demasiado el relato. Están los libros, la lectura, las historias de maravilla que habitan las bibliotecas como un laberinto, y las brujas y las reinas y el basilisco como recreaciones de mitos entre los mitos aztecas, mayas o cristianos. Cresta de gallo en la cabeza, dice la niña, y cresta de gallo se hace ángel. Cola de serpiente, dice, y cola de serpiente se hace él. Incrédula, la niña toca la cresta y las escamas de la cola, fascinada con la instantánea metamorfosis. Que se haga dragón, pide después, y luego arpía, centauro, hidra. Así avanzamos los lectores de Inés, entre el realismo y el realismo mágico, y entre el relato de maravillas y el del horror. Cuando mi padre entró en la plaza, fue un golpe de tambor, 2 juntos, y luego 1, hasta que él se sentó en la silla mayor. Después, a medida que los pueblos hacían entrega de sus ofrendas, los tambores se iban apagando a un ritmo repetido, acompañado por las flautas. Los golpes seguidos de todos los tambores juntos fueron para el momento de los sacrificios, y el sol seguramente escuchaba, porque encandilaba con su brillo. Porque la humanidad es también su pesadilla, y de eso trata, como bien lo anuncia el título, esta novela, que por esas derivas de lo metafórico deviene también novela política. Y ahora voy a leer una larga cita.
Debo aprender a mirar mejor para estar alerta y salvarme. Saber cuándo y cómo matar. Cómo es propicio defenderme en cada situación. Porque yo no vi nada de eso que Kuntur había dibujado en el suelo cuando la batalla se desató. Después de los tambores y las flautas, nada más un desparramo de cabezas y brazos por el aire que se partían como piñas, y las mujeres recogiendo los cuerpos que iban quedando, algunos no porque los pisaban, entonces quedaban trozos, y los gritos y las corridas que se apagaban con un mazazo o con un corte, eso durante días enteros, hasta que nos refugiamos monte adentro, y mi padre habló de un plan para volver a emboscarlos, entre las mujeres lavando heridas, y ese olor a sangre que se calienta con el sol, y soldados limpiando sus armas entre los moribundos. Y salimos de nuevo monte abajo hacia la laguna, donde siguió la batalla no sé cuánto tiempo, hasta que los gritos cesaron y mi padre me pidió que observara cómo hacía degollar uno por uno a todos los prisioneros y los iba tirando al agua que se iba poniendo roja. ¿Ves? Un Dios no deja vivo a ningún desobediente, me dijo. Y después hizo traer a todos los prisioneros menores de 12 años, los formó uno al lado del otro y les perdonó la vida. Van a crecer obedientes y cuando tengan edad de defenderse, van a defender a este Dios, les dijo, y me miró a los ojos para asegurarse de que yo comprendiera lo que les estaba diciendo. Para terminar, una jugada de ajedrez de Chunqueiskai con un soldado revela su agudeza, su multiplicidad de estrategias, su capacidad de adelantarse al pensamiento del otro. Mirando los bordes del tablero, apenas iluminado por la luz mortecina de las candelas, Chunqueiskai levanta su alfil. Los otros ya se disputan el turno para jugar la próxima partida con él, y por alguna seña entre ellos, por algún gesto que no se atreve a retener, sabe que lo matarán a primera hora de la mañana. Y como en el poema de Borges, también el jugador, Chunqueiskai, este jugador, es prisionero de otro tablero de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios? Detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía. Esa es, sin duda, la pesadilla de Dios. Jaque mate, dice apoyando el alfil Chunqueiskai en un casillero blanco, y entonces sabe que en este mundo cuadrado él tiene la palabra que decide el final del partido. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecer a mis afectos más cercanos, a los no tanto, a los que pudieron venir y no, porque ha sido un esfuerzo muy grande escribir esta novela. En realidad, durante muchos años lo viví como una vida paralela, es decir, salir de la trama, de lo que le pasaba a los personajes y volver a la vida real. En realidad yo lo vivía como al revés, como volver a la ficción, muchas veces. Y bueno, quizá esto tiene que ver porque la necesidad de escribir esta historia, porque hubo una necesidad profunda de escribirla, me llevó muchos años, mucho trabajo, pero había una necesidad profunda que nació como de un estupor, de un asombro ante todo lo real. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto aquí? ¿Dónde estoy viviendo? Claro. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Cómo empezó? Bueno. Entonces, en esta búsqueda por desentrañar la creación, que también se vuelve destrucción, se vuelve manipulación, empezó este trabajo. Y bueno, la pesadilla sí se vuelve por momentos real, y por momentos también la realidad se vuelve montaje o una puesta en escena. Entonces todo comienza a darse vuelta y a virar, porque en definitiva yo considero que es así. Y bueno, fue una búsqueda profunda, no es una novela histórica, pero yo, como vos decís, necesité acudir a las mitologías, a las construcciones de realidades que nos han habitado como lo que somos, que nos habitan todavía en el inconsciente.
para poder comprender, porque yo lo vivo así, escribir es mi manera de comprender lo que pasa, de comprender la realidad, es mi forma de hacerlo. Así que bueno, sí, fueron muchos años. La primera visión de la novela la tuve cuando estaba embarazada de ella, que tiene 32 años, mi hija. Y fue una visión de Génesis, del primer capítulo. No puedo creer que tengas una hija de 32 años. Sí. No puedo creer. Y bueno, fue una visión de una parte nomás de Génesis y lo abandoné porque me parecía que no podía escribir, que no sabía cómo abordar esa historia. La abandoné, la dejé, me enojé, la volví a escribir, la hice más larga, la hice más corta, bueno. Y un día, es raro lo que voy a decir, pero un día así como si tuviera una epifanía, dije, va a tener tantos capítulos, va a ser así. No, bueno. Y tomé la rienda y bueno, acá está. Te nació una estructura. Exactamente, sí, sí. Y bueno, trabajando mucho con los borradores. ¿Cómo encontraste el lenguaje? Porque lo que más me llamó, bueno, es muy abarcativa la novela, es como digo, un proyecto de narración grande, fuerte, digamos, una totalidad, el deseo de narrar una totalidad. Pero lo que más me llamó la atención es la riqueza del lenguaje. No, a ver. No, decía que digamos, es cuando yo digo un proyecto ambicioso, quiero decir una narración, el deseo de narrar una totalidad. Por eso mencionaba esas novelas o esas trilogías de las que hablaba recién, porque, digamos, no es una novela sobre un asunto, un episodio, un personaje, sino, digamos, no sé cómo llamarlo, una civilización, una sucesión de seres humanos yendo de distintas maneras, una construcción de humanidad, digamos, ¿no? O de otra humanidad. Pero lo que más me llamó la atención es la riqueza del lenguaje, un lenguaje muy fino, muy sugerente, muy simbólico, muy poético, pero a la vez contenido, ¿no? Que bueno, un trabajo muy grande. Ahora que me decís que hace 32 años que empezaste, entiendo más, porque digo, mirá con lo que se ha salido Inés. Sí, bueno, muy interrumpido, no es que estuve 32 años escribiendo, porque si no me tardó 32 años en escribir el próximo no voy a llegar. Lo dejé, lo abandoné, lo volví a, bueno, y así. Sí, claro, bueno, pero en la cabeza. Pero sí, siempre, claro. siempre estuve ahí, por eso es como un hijo muy importante. Y bueno, tiene 5 capítulos, que vos nombraste algunos. Cada capítulo tiene 2 caras. Y el siguiente es más extenso que el anterior, así sucesivamente. Tiene 2 caras porque son como el revés de la parte anterior. Génesis, templos, que tiene muros, ventanas, 2 mundos, tribulaciones y el choque. El choque, bueno, sí, tribulaciones y el choque. Que bueno, en el choque se enfrentan ya dos mundos, 2 civilizaciones. Es el más violento. Bueno, yo quisiera leer algunas partecitas, algunos fragmentos, como una invitación para que lo lean. Por supuesto. No, yo me ubico acá. Bueno, lo que les decía, este capítulo es 2 mundos y remite, si bien la novela no es histórica, yo juego con algunos personajes históricos, los hago entrar en la historia, los hago salir. En este caso juego bastante con Isabel la católica, cuando era chiquita, que se va a dormir. Isabel la espera en su habitación. Se ha quitado el vestido y los zapatos. Se ha soltado el cabello. Ya en la cama, debajo de las sábanas, se quita las vendas de los dedos y, acariciando una por una sus propias llagas, llora y reza con furia, con terquedad, con rencor. Nadie te salve, llena eres de nada, la oscuridad es contigo, maldita tú eres entre todas las mujeres, y maldito es el fruto de tu vientre, el ser. Inmunda hembra, madre del pecado, hiere nuestra pérfida carne ahora y en la hora de nuestra muerte, así, y hundiendo la uña hasta mancharla de sangre, repite para sí:
viendo que entra Pilar en la habitación. Nadie te salve. Bueno, acá sigo jugando con ella y con Ángel, que es un personaje que atraviesa toda la historia. El cuenco de la noche se cierra sobre las ramas de los árboles. Ángel atraviesa nubes de sombras vertiginosas que pueblan el sueño de Isabel. La nuca del jinete es sólida, contundente. Se toma fuerte de su espalda para no caer. Avanza por un camino angosto y sinuoso que los herejes cruzan como relámpagos. Entonces las manzanas de rubíes colgando de las ramas de los árboles, el dedo y la corona sobre el vino, la hoguera y el miedo, la espada en el muslo, la tierra y las esmeraldas, la tierra y más tierra. Espera que Fernando desmonte y se enfrente con ella, que le convida un higo mientras muerde granada. Recién después del beso, cuando él se desdibuja con su caballo y antes de que Isabel despierte, Ángel se le aparece y le habla así. Isabel, eres la elegida para unificar el reino de Nematos. Serás poderosa, tanto que llevarás tu reino a través del océano a nuevas tierras. Fernando estará contigo. Es la voluntad de Dios. Siempre pensé que los ángeles tenían el cabello dorado y la voz dulce como una fuente, pero este era realmente antipático, se dice ella cuando abre los ojos, aspirando el delicioso aroma alcanfor de la almohada de seda. Bueno, voy a leer una partecita del capítulo que se llama El choque, que es el más extenso. Acá aludo y juego con Francisco, que remite a Francisco Pizarro. Saben que todo, el universo, es como en el Aleph, el universo. ¿Pensaste en Borges cuando lo escribía? Sí. Porque hay como unos ecos, ¿no? Sí, bueno, uno va asimilando a los grandes maestros y trata, ¿no? Aunque sea un poquito. De ajedrez, sí, el ajedrez atraviesa toda la historia. Sí, claro. Bueno, acá de El choque, jugando con Francisco Pizarro. Una tarde, mirando dentro del vaso de barro que sostiene en la mano, se pregunta cuántos años hace que avanza selva adentro, matando y sobreviviendo, viendo morir, envejeciendo y pasando hambre, sin recibir siquiera un collar de esos que tanto hablaban cuando vino en aquel barco. Lo que bebe es un brebaje que los nativos que llevan domesticados con ellos les preparan después de cada batalla. Tranquiliza, estimula, y la espesura de la selva se aliviana junto con los dolores. Pronto los pensamientos se disuelven en el aturdimiento dulce de solo estar. Acaban de hacer un alto para quemar los cuerpos de los caciques que han matado delante de los vencidos. El olor a carne quemada se pega contra la piel. Nadie habla, solo beben y miran cómo crepita la enorme pira. Por primera vez el capitán reparte un botín. Francisco acaricia la vasija de plata que ahora le pertenece y algo perturbador siente en la mirada del nativo que tiene atado a su lado. Sí, algo dice ese infeliz con la mirada, algo insoportablemente humillante para él. Tanto avanzar y pelear y obedecer, a pesar del hambre y las amenazas de animales desconocidos, en una selva interminable, para esto. Bueno, y el último, voy a leer un último parrafito, un fragmento. También del choque del último capítulo. De pronto, el sonido acerado de una trompeta y el rugido de una explosión se apoderan de la plaza. Intrusos de a caballo y a pie surgen de la nada misma desatando el horror. Los soldados que lo escoltan se vuelven una nube de gritos y estampidas que se esparcen en briznas de sangre y gritos. No pierde la calma. Creen haberlo sorprendido, pero él aún tiene decenas de miles rodeándolos. Por una fracción de segundo ve a Piscu cruzando la plaza frente a él, y hasta los cuerpos saltando en pedazos por explosiones de fuego, secas como latigazos que rompen el aire, parecen producto de un sueño alucinado. La muerte es una grieta que avanza hacia él,
y esparce los brazos que lo sostienen en trozos de carne arrojados al ardor de la lucha. El piso de la litera cede de un lado, del otro, parece que cae, pero nuevos brazos se apuran a reemplazar a los caídos y también caen, hasta que alguien lo tironea y lo toma del hombro. Entonces sabe que la pesadilla es real. El hombre lo conduce por entre la turba de desesperación que se retuerce aplastada como manojo de gusanos en una olla hirviente. Su pueblo arde y se disuelve, grita y se deshace, pelea y huye, combate, corre y finalmente gime. El gemido omnipresente lo aturde. Brota de entre las piedras, se estira hacia las montañas, lame las plantas de los pies por un camino imposible, hasta que otro tironeo del que lo lleva le hace hacer un alto entre los cuerpos. Algo le dice en voz baja que uno le traduce. Que no tenga miedo, no le hará daño. Chunkaiskai no tiene miedo. Un estupor acerado lo sostiene del otro lado de su pesadilla y sabe que el barbudo que huele a carne rancia que lo conduce es el jefe y lo lleva por entre sombras que aún sueltan gemidos hasta el refugio amurallado de la plaza. En la noche emposada, las plumas de su capa rasgada tiemblan con el silbido del viento. Chunkaiskai avanza petrificado en un mutismo que no le pertenece, como si su cuerpo le fuera ajeno. Bueno, ya que está Juan Premata en este trabajo, sí. Él ha sido el partero, me ha tenido muchísima paciencia durante todo el embarazo, con una edición hermosa, bellísima. Sí, muy bonita. Así que, bueno, agradecida a todas las personas que han estado, porque esto lo hemos lanzado con una campaña solidaria. Muchos que están acá saben. Sí. Muchos acá, muy bien que todo el mundo compre el libro. Sí, saben que, claro, porque claro. Ha sido un emprendimiento solidario, claro, de financiamiento colectivo. Muchas de las personas que están acá han hecho la compra anticipada para que esto sea posible, para que se pueda financiar la edición. Así que bueno, ha servido para multiplicar el esfuerzo, para sumar solidaridad. Ha sido muy linda la dinámica que esto ha tenido, lo que se ha generado de contagio, de ganas de leer y de... Así que bueno, celebro también eso. Parece un tributo. Parece un tributo. Bueno, los invitamos a seguir conociendo este hijito que hemos dado a luz.